Aleluya. Que se oiga en la casa del Señor. Aleluya. Porque Él es bueno. Siempre es su misericordia más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios en hebreo. Aleluya. Ki tov. Ki leolam chasto. Gloria a Dios. Amén. Y también a la audiencia que está ahorita en vivo, a todo el mundo entero. Imagínese usted, hermanos. Luis, llévate esto. Había un tiempo, ¿verdad? Que para poder salir en satélite y teníamos que, yo tuve que viajar y estuve viajando hasta Costa Rica, donde estaban los canales que estaban mandando la señal a los satélites. 24,000 millas de la Tierra están localizados estos satélites, y ahora hay un montón. Y gloria a Dios que teníamos esa antenota grandotota de 12 pies en el techo para recibir la señal. En ese tiempo las antenas parabólicas. Pero ahora en el celular y por el internet ya no necesitamos esos aparatos tan grandes que costaban miles y miles y miles de dólares. Estamos viviendo los tiempos de los últimos días. Porque la palabra se está cumpliendo. Amén. Antes de que tomen su lugar, salúdese a 2 o 3 personas y díganles: Cristo viene muy pronto. Ahora dígale, y vale más que lo creas. Sí. Yo estoy convencido de que muchos cristianos no están creyendo que Cristo Jesús. Hermanos, estamos viviendo los tiempos que el profeta Daniel habló, los profetas, Jeremías, Ezequiel. Oh, hermanos, yo sé que Israel, especialmente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, él cree, es creyente. Pues es creyente de Jehová, el Dios de Abraham y de Jacob. No sé si sea creyente de su hijo, Jesús de Nazaret, Cristo. Que muchos judíos, ¿verdad?, todavía no están, pero ¿sabe qué? Muchos sí. Yo tengo ahora ya bastantes hermanos judíos que son judíos de sangre, pero también son judíos de espíritu. Y estos judíos eran conocidos en esos tiempos cuando el evangelio empezó. Siempre, hermanos, siempre han visto judíos creyentes, hermanos. Porque los primeros judíos, los primeros que fueron salvos por los primeros 20 años eran puros judíos. Puros judíos. Los que fueron salvos en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés que Pedro predicó y les dio una buena, hermanos. Y unos cuantos meses atrás que fueron del día de Pentecostés, no habían pasado ni 2 meses. No habían pasado ni 60 días. Eran solamente 50 días después de la Pascua. Pente son 50. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero que sepa que el Pedro que negó a Jesús 3 veces, que no conocía a Jesús por temor, por cobarde. Usted sabe que el temor es cobardía. ¿Cómo se dice? Cobarde. Es cobardía, es temor. Y por causa del temor de que también a él lo iban a arrestar y también a él lo iban a azotar como azotaron a Jesús y también a él iban a crucificarlo. Pero a veces como que ponemos a Pedro en una situación muy mala porque negó a Jesús. Pero ¿sabía usted que los otros 11 también dijeron lo mismo?
Cuando Pedro dijo, yo voy hasta la muerte contigo. Sí, unas cuantas horas antes de ir a la cruz, Pedro, le dice Jesús, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. Pero la Biblia dice, hermanos, que en los evangelios, que los otros 11 dijeron lo mismo también, que estaban dispuestos a dar su vida. Y vamos a su vida. Pues nomás vinieron los soldados para arrestar a Jesús. Óigame, patas, ¿para qué son? Es una expresión allá de Texas, ¿verdad? Pues para las patas, ¿para qué son? Para correr. Ya, pues todos corrieron, todos se escondieron, pero Pedro... ¿Y sabía usted que Jesús estaba y lo oyó cuando lo negó 3 veces? Y cuando el gallo cantó, óigame, bueno, corrió a llorar, corrió totalmente, ¿verdad? Pero ahora lleno del Espíritu Santo, toda cobardura, todo temor, no sé cómo se dice, cowardness, lo que tenía de temor, se desapareció el temor. Ya no era el mismo Pedro, bueno, por fuera todavía era el mismo, ¿verdad? Pero por dentro no era. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo y había sido lleno del Espíritu Santo en ese mismo día, en el día de Pentecostés, capítulo 2. Y Pedro se levantó y trajo una palabra del Espíritu. Habló de Joel, capítulo 2, que en los últimos días Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos verán, ¿verdad? Profetizarán, verán, son los ancianos. Y estos son los últimos días. ¿Sabía usted que hemos estado en los últimos días por 2000 años? La Biblia lo dice. Pero ahora también Pedro dice, bien claro, hermanos, que en los últimos de los últimos días, estas cosas iban a estar sucediendo. Y estamos viéndolo. Estamos viviendo en este tiempo que para la iglesia, para el creyente, aquellos que tienen esa confianza y tienen esa certeza que al cerrar sus ojos aquí los van a abrir en la presencia del Señor, querido hermano mío, esos creyentes no le tienen miedo a la muerte. Pero ¿por qué le vamos a tener miedo a la muerte si ya murimos con Cristo? ¿Por qué le vamos a temer la muerte? La muerte ya fue vencida. Amén. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La palabra de Dios dice en Hebreos 2:14, y luego vamos a continuar el libro de Judas, hermanos, porque este libro está hecho, ¿verdad? Principiamos este libro, el penúltimo libro de del Nuevo Testamento, y es de la Biblia, ¿verdad? Él estaba diciendo que siempre han visto judíos salvos, llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan fueron a orar a la hora de oración a las 3 de la tarde, porque 3 veces oran los judíos. 3 veces durante el día, pero también a las 9, a las 12 y a las 3. Lo dividen entre cada 3 horas, las 12 horas, lo dividen en espacios de 3 horas. ¿Cuántas horas hay en el día? 24. Entonces, en el día de Pentecostés, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego Pedro y Juan van a orar en el templo porque eran buenos judíos. Todavía estaban cumpliendo la costumbre que todo creyente debe de tener, también una costumbre buena. Hay malas costumbres, hermanos, pero hay muy buenas costumbres que el creyente debe de acostumbrarse y acostumbrar la carne. La Biblia dice que Jesús acostumbraba todos los sábados ir al templo, a la sinagoga. Eso era su costumbre. Si era el viernes, bajado el sol, él tenía que ir a un lugar, y en cada lugar, en las aldeas de Galilea, del mar de Galilea, todos esos pueblos que rodeaban el mar, tenían sinagogas.
En Nazaret tenía una sinagoga, en Capernaum tenía una sinagoga. Oye, cada lugar había sinagogas. Y sinagogas eran lugares de aprender la palabra de Dios. Eran escuelas también, hermanos. Los niños iban a las sinagogas para aprender. Eran las escuelas. Así como el principio de este gran país, esta gran nación, hermanos. Las escuelas eran escuelas donde se enseñaba la Biblia. Las primeras universidades eran universidades para preparar a pastores y ministros para que fueran pastores y ministros. Por eso el diablo quiere destruir esta nación y no ha podido y no va a poder. Aleluya. Le voy a predicar al hermano Gómez porque él está aquí. No, pero aquí todos, porque la palabra dice, entonces, los judíos, ¿verdad? 5,000 fueron salvos cuando ese paralítico que nació paralítico en el templo de la Hermosa, ¿se acuerdan? La Biblia dice que Pedro y Juan fueron a la hora de la oración, como a las 3 de la tarde, y ahí está un paralítico, lo traían para que él pidiera limosna. Sabio el hombre, sabio, porque sabían que iban a la sinagoga. En la sinagoga estaban enseñando que tenían que compadecerse de los pobres, de los necesitados. No podía entrar en el templo por razón de que no se permitía una persona que estaba paralítica o que estaba enano o que tenía un defecto en el cuerpo. No podían entrar en el templo, en el atrio, que es parte del templo. Tenían que estar afuera. Y por eso ese hombre no podía entrar, por su condición. Ya saben, ¿verdad? Pedro se le queda viendo y plata y oro no tengo, más lo que tengo te doy. Aleluya. Usted y yo tenemos que saber y conocer qué es lo que tenemos, hermanos, pero ese es otro mensaje. Pero ¿qué les dijo? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo agarró y lo levantó y saltó como pero nunca había andado, nació paralítico. Oh, hermano, la Biblia dice que él regocijándose, saltando, pues nunca había andado, hermano. Ahora entra en el templo. No se fue allá a la feria para ir a jugar. No. Entró para agradecerle al Señor y darle honra y gloria a Dios por su sanidad. Y ahí entró con Pedro y Juan. Óigame, el gentío, había un gentío ahí, porque era el tiempo de la oración. Y cuando ven al paralítico que ahora está sano, óigame, debe usted leer la Biblia, está tremendo, Hechos capítulo 3. Ahí hubo otros 5,000 hombres solamente se contaban los hombres en ese tiempo. Como que las mujeres no cuentan, pero sí cuentan. No se enojen, hermanas. Pero gloria a Dios. Ahora estos hermanos mesiánicos, ya no son judíos mesiánicos. Muchos todavía se llaman mesiánicos, pero ahora dicen, no nos gusta eso mesiánico porque nosotros y los judíos que no creen que Jesús de Nazaret también son mesiánicos porque están esperando que el Mesías venga. Y es cierto, están esperando que venga por primera vez. Usted y yo sabemos que ya vino la primera vez, va a venir otra vez. Ellos dicen, ahora queremos ser conocidos como judíos completos. Estamos completos ahora. Pues gloria a Dios, ahora sí están completos porque tienen el Antiguo Testamento y ahora tienen el Nuevo Testamento y están completos. Gloria a Dios. Pues estamos en este libro de Judas y hemos estado estudiando la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. ¿Verdad? Ya les había dado la introducción, pero para aquella gente que son nuevas, a veces personas vienen por primera vez o están viendo también a través de los medios sociales, a todo el mundo, gloria a Dios, muy bienvenidos y quédese con nosotros, pero la cosa buena también es de que el número puede crecer, así como está creciendo aquí, también el número cuando usted, ahí donde pone ahí, si dice share, para hacer sus contactos también, y está creciendo la gente que está recibiendo la palabra. Para el tiempo de Judas era el medio hermano de Jesús, ya el diablo, hermanos, había
infiltrado la iglesia con falsas enseñanzas, falsos apóstoles que se hacían apóstoles y no eran. Eran ministros de Satanás, introduciendo falsas enseñanzas, especialmente concerniente los judíos bien legalistas, que Pablo sufrió mucho a través de sus judíos legalistas, porque querían que todos los gentiles, cristianos gentiles que ahora eran salvos, que estaban siguiendo a Cristo Jesús de Nazaret, estaban obligándolos a que se circuncidaran y que guardaran toda la ley también. Eran legalistas. Y entraron trayendo estas enseñanzas y otras enseñanzas del enemigo, hermanos. Entonces vemos que Judas, el medio hermano de Jesús, tuvo que escribir esta carta. Judas también, hermanos, no creía que Jesús de Nazaret era el Mesías. Él y sus hermanos pensaban que Jesús estaba un poquito fuera de sí. Es lo que la Biblia dice, hermanos. No creían que Jesús era el Mesías. Pero después de su resurrección y que vieron a Jesús vivo, pues se hicieron creyentes. Pero qué bueno que usted no tiene que ver con sus ojos y sentir con sus sentidos para creer. Gloria a Dios que sí hay pueblo de Dios que tiene la fe de Abraham. Pero muchos todavía andan con la fe de Tomás. Pero no vamos a tocar ese punto. ¿Verdad? Les había dado esta información. Este libro fue escrito como en el año 60 al 65. La introducción es del versículo 1 al 4. Y luego la advertencia contra falsas doctrinas y falsos maestros. Acuérdense que solamente tiene un capítulo. Es un libro muy pequeño. Del versículo 5 al 16. Y luego aviso y conclusión del verso 17 al 25. Tiene solamente 25 versículos. La semana pasada estudiamos el versículo 1 y 2. Nos quedamos en el versículo 3. Amén. Estamos en el libro, la epístola universal, así lo que lo pone la traducción Reina Valera. La epístola universal de San Judas apóstol. El versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Digan conmigo: común salvación. Otra versión, no versión, pero otra traducción más cerca a la original, al griego, dice a nuestra común fe, nuestra común fe, nuestra común salvación. Usted sabe que sin fe nadie puede ser salvo. Sin fe. Bueno, ¿qué dice? Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia de Dios y la fe de Dios. ¿Que viene? ¿Cómo viene? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta tarde, cuando estábamos adorando y alabando al Señor en el Espíritu, estábamos cantando y el Espíritu Santo me trajo a mi espíritu de personas que estaban siendo sanadas de artritis. Los dedos, el tobillo, la comezón en el pie, y es muy posible que haya personas también que estaban oyendo. Si tú eres uno de ellos, pues dale honra y gloria a Dios y testifica. Déjanos saber, hay una manera como tú puedes comunicarte con nosotros. Amén. Y es muy posible que también haya aquí. Si el Señor fue una de esas personas, levante su mano. Allá está una, están dos, tres.
Gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Y como estaba diciendo cuando estaba ministrando, hoy oí cuando estaba orando, usted sabe que su espíritu habla también. ¿Ok? Su espíritu habla. Su alma también habla. Su alma y su espíritu es el verdadero hombre, el verdadero ser. Somos espíritu creados a la imagen y semejanza de Dios. Es donde está la conciencia. Y Dios siempre, en Proverbios, Dios dice que Él guiará al hombre y el espíritu del hombre es la vela de Dios, el guía de Dios. The candle of the Lord is the spirit of man. La vela de Dios es como Dios guía al hombre. No lo guía por su alma, lo guía por su espíritu. Pero el espíritu y el alma están tan unidos que solamente la palabra de Dios puede dividirlo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de ¿cuántos filos? De 2 filos. Es una espada de 2 filos. Que divide y parte el espíritu y el alma. Entonces la palabra de Dios, bien claro que nos está enseñando y revelando, hermanos, que el espíritu y el alma son 2. Y la única manera como usted puede distinguir el espíritu y el alma es con la palabra de Dios, porque están tan unidos. Entonces su espíritu tiene una voz. Pero si su espíritu está separado de Dios, entonces ese espíritu no puede oír el espíritu de Dios, porque Dios no puede hablarle a una persona espiritualmente muerta. ¿Todavía está aquí? En el Antiguo Testamento, los profetas espiritualmente estaban también muertos, separados de Dios. Entonces Dios tenía que hablarles a sus almas al tal punto que ellos podían oír como si estuvieran oyendo a una persona en el cuarto o con ellos hablándole. Y Dios tenía que hablarles a sus almas. ¿Sabía usted que el diablo también habla? ¿Sabía usted que también él es espíritu? ¿Cuántos se acuerdan que Satanás usó la serpiente, el cuerpo de una serpiente, para comunicarse con Eva? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Oyó Eva la voz del diablo? ¿El diablo le habló a Eva o no? Sí. Unos dijeron que no. ¿Qué Biblia está leyendo usted? Por eso están aquí. El diablo, Satanás, también habla. La palabra de Dios tiene muchos lugares donde Satanás habló. Y Satanás, Lucifer, Satanás, el adversario, ¿verdad? También habla con Dios y habla a Dios. Él está hablando todos los días, día y noche, a Dios, acusándolo a usted y a mí. La Biblia lo dice en Apocalipsis 12. Ahora imagínese usted, si tiene la cara, o cómo se pudiera decir, de ir a Dios y acusarnos a nosotros delante de Dios día y noche. ¿Usted no cree que también está trabajando acusándolo a usted también aquí en la tierra? Sí, amén. Amén. Sí. Su alma se compone de sus emociones, de su voluntad y de su intelectual. Escuche bien. Su intelectual. ¿Cómo aprendió usted a hablar el idioma que habla? Por los oídos. Entonces los 5 sentidos es la voz de la carne. La carne tiene su voz. Si tiene su voz la carne, hermanos, no me digan que no. Cuando se pasa un poquito de tiempo, el estómago le empieza a decir, ya vale más que dispare porque ya tengo hambre. Entonces el estómago le empieza a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene sentidos. Los sentidos son de la carne, hermanos. Usted sabe que el cuerpo tiene 5 sentidos. Y a los 5 sentidos,
están conectados con el alma. El alma es la computación, es la computadora que está recibiendo toda la información, es getting downloads, que está recibiendo la información a través de los 5 sentidos. Y la voz de la carne es la voz más fuerte. ¿Todavía está aquí? Eso es lo que oí esta mañana cuando estaba allá. The voice of the body, because of the 5 senses, the voice of the body is the loudest, strongest voice. Y toda la información de los 5 sentidos va al alma. El alma. Y del momento en que usted oye, solamente en oír ciertas cosas, si usted empieza a oír malas noticias, empieza a oír esto y lo otro, eso afecta a su alma. Especialmente cuando usted oye que un ser querido se murió. Luego usted empieza a sentirse triste, empieza a pensar de persona, todo está conectado con el alma. Y por eso el Espíritu Santo nos advierte, hermanos, a través de Pablo y a través de que usted y yo no debemos, si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe, 3 veces menciona, 4 veces la Biblia menciona que el justo por la fe vivirá. Pero tristemente muchos no saben que la fe no es del alma y no es de los sentidos. La fe es del Espíritu. Y gloria a Dios que usted está en un lugar donde usted está oyendo la palabra, porque es lo que está alimentando su espíritu. Porque la palabra de Dios es Dios hablándonos. Y la semana pasada estuvimos viendo también cuando yo les hablé y les enseñé lo que 1 Corintios capítulo 2, donde la palabra, Pablo nos dice por el Espíritu Santo que el hombre natural, con su mente natural, no puede entender y percibir las cosas espirituales, porque se han de conocer, de entender, de percibir, de conocer. ¿Cómo? Por el Espíritu. Acomodando lo espiritual con lo espiritual, que es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y gloria a Dios que usted puede abrir. Ahora por eso les vamos a continuar. Yo no voy a dejar, hermanos. Nosotros como pastores, Pastora Diana y yo, vamos a continuar insistiendo, exhortando de que como creyente usted debe de diariamente alimentar su espíritu con la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento y más especial las epístolas, las cartas del amor de Cristo, del amor del Hijo de Dios a la iglesia. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. No vamos a ser, ya lo somos. Gloria a Dios. Y gloria a Dios que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, aquí vemos de que Judas, en el versículo 3, donde dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Común salvación, la salvación es común, pero ¿sabe qué? Cuando habla de común, ¿usted sabe qué es la palabra común? Nuestra común fe, nuestra fe. Cuando hablamos de fe, cuando dice el justo por la fe vivirá, y cuando dice Romanos 10:17, donde dice que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios, también donde dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero esa misma palabra fe significa creencia, lo que uno cree, lo que uno cree. A las diferentes denominaciones, a las diferentes dominaciones, que hay muchas, también se le dice fe. Fe. ¿De qué fe eres? Cuando la gente le pregunta de qué fe eres, le está preguntando cuál denominación. Porque hay fe de bautista, hay fe de metodista, hay fe de presbiteriano, hay fe de Santa Pentecostés, hay fe de asambleas, hay fe de cuadrangular. Óigame, hay
Entonces, ¿qué es lo que cuando uno dice, ¿qué es tu fe? También está diciendo, ¿cuál es tu creencia? Pero acuérdese que hay muchas fes que creen diferentes cosas de la misma Biblia, de la misma palabra. Entonces, ¿cuál fe usted va a creer? Bueno, pues yo le aconsejo que crea en la fe de los apóstoles de la Biblia, no los apóstoles de hoy en día. Porque en Apocalipsis Jesús también habla de que hay aquellos que se dicen que son apóstoles y no lo son. Y también dice, hay aquellos que dicen que son judíos y no lo son. Y dicen que son. Bueno, pues vamos en este versículo, vamos a Tito 1:4. La epístola de San Pablo a Tito, su hijo espiritual. Capítulo 1, versículo 4. Dice, es la primera vez que esto sucede. Estoy cambiándole la versión aquí a mi iPad y no. Bueno, pues qué bueno que tengo mi teléfono aquí. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe. ¿Puede ver la palabra común? Acuérdense que Santiago dijo, nuestra común salvación. Vuestra común salvación. Y aquí podemos ver que Pablo lo pone de esta manera. Este es Judas, el medio hermano de Jesús. Él dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí cuando Pablo dice verdadero hijo en la común fe, está hablando él ahora. Por favor, pónganme atención, hermanos, porque aquí es donde viene una confusión grande y terrible que ha causado que haya divisiones, haya contiendas, por no entender y comprender, hermanos, que la palabra de Dios, aunque es escrita para la iglesia, pero no es escrita todo para la iglesia y el cuerpo de Cristo Jesús. Todo es para la iglesia, la palabra de Dios es para nosotros, pero hay ciertas cosas, hermanos, que no pertenecen a la iglesia del cuerpo de Cristo Jesús. Pertenecen a los judíos. Y el apóstol Pablo fue llamado por Jesucristo para ser apóstol a los gentiles, a las naciones que no son judías. Déjeme ver esto. No sé por qué esta cosa me está dando. Ok, ya. Gracias, Padre. Vamos. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 10:32. Primero de Corintios 10:32. ¿Cuántos vienen a aprender? Amén. Hermanos, tenemos que entender y comprender por qué es de que cuando Pablo habla de nuestra común fe, él está hablando de lo que él recibió de revelación directamente de Cristo
y revelación que él recibió también, por favor escuche, él recibió también directa revelación de cara a cara con Jesús. Y luego también recibió tanta revelación por el tiempo que él tomaba orando en el Espíritu, orando en lenguas. En 1 Corintios 14, cuando él está poniendo un orden a la iglesia, él dice, y no impedir las lenguas. Y tristemente el diablo tomó ese capítulo y ahora hay iglesias, hermanos, que no enseñan contra las lenguas. Porque en el capítulo 14 Pablo dice, yo mejor prefiero hablar 2 o 3 palabras que me entiendan y no una multitud de lenguas que no me entiendan. Pero eso está hablando a la iglesia. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque eso es otro mensaje. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, dice en el versículo 32 de 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos. Esos judíos son los judíos que no han recibido y no creen que Jesús de Nazaret es el Cristo, pero sí creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice, ni a los gentiles. Esas son las naciones, la gente que todavía no han aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas y no han nacido de nuevo. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, querido hermano mío, y no han nacido de nuevo. Simplemente porque fueron a una iglesia donde ahí les dijeron, si tú te bautizas en esta iglesia, vas a ser salvo y vas a ser miembro de esta iglesia. Entonces se bautizan para hacerse miembros y no eran salvos. No habían nacido de nuevo. Y esta diferente fe, no voy a mencionar la denominación porque no quiero que personas piensen que estoy criticando y juzgando denominaciones. Pero solamente le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Usted cree que no hemos aprendido algo del colegio bíblico, donde fuimos por 3 años, por qué eran de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, por 3 años recibiendo y aprendiendo, aprendimos bastante y todavía seguimos aprendiendo? Amén. Pastor Eliana y yo tenemos más de 50 años en el ministerio. Ella tiene mucho más tiempo también porque ella empezó a evangelizar, ir como misionera a México. Hemos aprendido bastante, ¿verdad?, del Espíritu de la palabra y también por experiencia. Experiencias buenas, hermanos. Gloriosas experiencias. Y no queremos comparar nuestras experiencias con la palabra de Dios. Porque es lo que muchas personas hacen. Yo creo que me pasó esto y esto y esto porque la Biblia dice esto. No. Es donde muchas personas cerran. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que no debemos hacer tropiezo. ¿Qué significa eso? Tropiezo. No debemos de causar que una persona tropiece. Las ofensas vienen, dijo Jesús. Me van a venir. Pero hay de aquel por quien vienen esas ofensas. Mejor sería que se atara una piedra de molino. Entonces, esto es algo serio, hermanos. Que usted sea una ofensa a su hermano, o a su hermana, o a cualquier otra persona. Gloria a Dios que usted es una persona que perdona. Gloria a Dios que usted es una persona que anda en perdón también y perdona y no importa lo que le hagan. Y en el nombre de Jesús usted también rápido se arrepiente y rápido va a esa persona que ofendió y se reconcilia. Eso es lo que Cristo Jesús nos ha dicho, que debemos hacer siempre. Andar en reconciliación. ¿Por qué? Porque es la manera como fluye el Espíritu Santo. No se te tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles que todavía no conocen a Cristo. Y luego también dice, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esto es tan importante de entender, hermanos, y lo digo para las personas que lo están viendo también y los que están aquí. Tristemente, hermanos, muchos cuando leen la Biblia, por no saber cómo distinguir a quién Dios le está hablando, lo juntan todo.
Lo juntan todo y piensan que Dios está hablando. Pero hay 3 clases de personas que ahorita están existiendo ahora después de la resurrección de Cristo. Antes solamente había 2. Antes de la iglesia, antes que existiera la iglesia, el cuerpo de Cristo, los llamados, los que han sido salvos, llenos del Espíritu Santo, que componen el cuerpo de Cristo Jesús, Él es la cabeza, ustedes somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, gloria a Dios. Y si Dios va a hacer algo aquí en la tierra, lo va a hacer a través de la iglesia. Y por eso Dios está queriendo que la iglesia despierte, y gloria a Dios que está despertando. Dije, gloria a Dios que la iglesia está despertando. Una iglesia dormilona no puede hacer nada. Los árboles cuando están dormidos, ¿usted cree que van a dar fruto? No. Parece que están muertos unos, se les caen todas las hojas. Sí. Y cuando están bien dormidos, usted puede ir a podarlos. Ni lo siente. Está tan dormido. No voy a entrar en eso, pero Jesús también habló de la poda. Sí. Él habló bien claro, hermanos, en Juan 15, pero no me voy a entrar, ese es otro mensaje. No estoy aquí. La cosa es de que, gloria a Dios, que estamos tomando la palabra. Y cuando usted lee la Biblia, hermanos, primero, dése cuenta, número 1, ¿quién está hablando? Número 2, ¿para quién es la palabra? ¿Para quién es ese mensaje? ¿Va a ser para los judíos? ¿Va a ser para las naciones? ¿O es para la iglesia? Entonces, en el Antiguo Testamento solamente había 2. El pueblo de Dios, los judíos y las naciones. Las naciones que son toda la gente que no son de las 12 tribus de Jacob, son gentiles. Son gentiles. Son las naciones. Así también otra versión dice naciones. Los gentiles. Usted y yo éramos gentiles. Dije éramos. Aunque ya las Biblias ya somos ahora la iglesia. Ahora en el libro de Apocalipsis somos conocidos como los redimidos del Cordero. En el Antiguo Testamento solamente era el pueblo de Dios y las naciones. En el Nuevo Testamento, gloria a Dios, Dios ha derribado el muro de división. Pablo bien claro que dice que este era un misterio. Que en el Antiguo Testamento era un misterio de que Dios también iba a estar incluyendo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, iba a estar incluyendo a los gentiles para hacerlos un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. Judíos y gentiles, ahora somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo. Y es lo que enseña la palabra de Dios. Aún ahí uno tiene que tener mucho cuidado porque vemos de que cuando Pablo escribe, él escribe cuando él dice bien claro que Pedro es apóstol y los apóstoles del Cordero de Dios son apóstoles a los judíos. ¿Sabe usted qué es lo que dice la Biblia? Pero Pablo dice que cuando él recibió el llamado, aunque él es judío, rabino de rabinos, hijo de un rabino, educado bajo los pies de uno de los rabinos más conocidos. Ese hombre enseñaba a discípulos y eran rabinos. Entonces, Saulo de Tarso era un estudiante de Gamaliel. Él aprendió mucho de este hombre, pero Gamaliel no creía que Jesús era el Mesías. Y si el maestro de sus alumnos, de sus discípulos, escuche bien, si el maestro no creía que Jesús de Nazaret era el Cristo, ¿usted cree que sus discípulos van a creer? No. Solamente 5 no. Bueno, no los conté, pero solamente este lo. Querido hermano mío, si usted va a ser un buen discípulo, usted siempre va a querer creer y seguir a su maestro. Porque del momento que usted ya no cree como su maestro, entonces ya no es discípulo.
usted va a tener que irse con aquel que usted cree porque ahora usted tiene otro maestro. Ya usted no está siguiendo a su maestro. ¿Estuviste aquí? Entonces, Saulo de Tarso tenía que seguir no solamente a su maestro, su rabino, que la palabra rabino es maestro, pero también tenía que seguir a los sacerdotes, aunque él era fariseo, pero él también seguía al sacerdocio como un buen judío de la ley, sujetándose a las autoridades que Dios había establecido. ¿Debe estar aquí? Mire lo que le escribe Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Ahora, las epístolas del apóstol San Pablo, hermanos, son para los gentiles que son salvos, es para nosotros en Cristo. ¿Todavía está aquí? Sí, entonces las epístolas del apóstol Pablo son para la iglesia que era gentil. Todavía somos, a los judíos todavía somos considerados gentiles. Pero a los judíos completos, o a los judíos que han aceptado y aceptan que Jesús de Nazaret es el Cristo, ellos también saben, porque ellos también tienen la palabra de Dios, ellos también tienen los evangelios, tienen las epístolas de Pedro, tienen las epístolas de Juan, tienen las epístolas de Judas. Estos todos eran judíos, con excepto de Pablo, aunque es judío, pero él escribe a la iglesia gentil que han sido salvos. Y en el capítulo 1, versículo 27, Pablo le escribe a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a vosotros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oh, gloria a Dios por Centro Palabra de Fe. Amén. Y aquellos que están sintonizando, usted no necesita necesariamente pertenecer al Centro Palabra de Fe, pero usted al oír la palabra, usted también puede decretar y declarar que usted es una persona que cree y está creyendo lo que la palabra de Dios está diciendo a través Ahora yo siempre, bueno, no siempre, pero cuando yo leo las epístolas de Pablo, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón, yo digo, este es mi apóstol. El apóstol que Cristo Jesús escogió. Wow, qué tremendo, ¿no? El apóstol que Jesús escogió a un terrorista, terrorizando a la iglesia, echándolos en la cárcel, forzándolos a que negaran que Jesús de Nazaret era el Cristo, con cartas de los principales sacerdotes a arrestar a todos los del camino que creían que Jesús de Nazaret era el Cristo. Imagínense, llevándolos prisioneros, y él también fue testigo de la muerte de Esteban. Y aquí Pablo está escribiendo a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Qué tremendo, hermanos. Eso es lo que usted y yo debemos estar haciendo en estos momentos, cumpliendo la palabra, siempre buscando la unidad, el vínculo de la paz con los hermanos, siempre haciendo el trabajo también, porque usted y yo tenemos un trabajo que hacer. No tiene que dejar de trabajar el trabajo que usted tiene, porque Dios lo necesita ahí donde usted está. Pero usted y yo todavía estamos aquí en esta tierra, porque Dios quiere que usted sea esa luz en un mundo lleno de tinieblas.
combatiendo, dice, firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Esta mañana estaba yo, ¿verdad?, pensando que tristemente hay personas que vienen, oyen la palabra, pero como ya vienen con otra doctrina, vienen ya con otra fe. Cuando estábamos hablando de doctrinas, diferentes enseñanzas, es otra fe. Y vienen y escuchan este evangelio, o la manera como nosotros como pastores, como pastora Diana y yo, y como el hermano Gómez, hermano Luis y otros pastores que Dios, ¿verdad? Ellos están enseñando un mismo espíritu, una misma fe. Y acuérdese que tenemos que escuchar qué es lo que usted cree. ¿Cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios? ¿Cómo estamos entendiendo esto? ¿Cómo estamos entendiendo lo otro? Porque no podemos seguir unánimes haciendo y combatiendo por la misma fe o la fe común cuando usted no sabe ni qué se cree. No tiene todavía ese conocimiento. ¿Cómo es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? A veces personas les preguntan, oye, ¿a dónde vas tú a la iglesia? Oh, yo voy allá con el hermano Escobedo, Centro Palabra de Fe. Hermanos, si todos vinieran, que dicen que esta es su iglesia, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Hay muchos que, ¿verdad? Que la cosa es de que a veces vienen y verdaderamente no han tomado el tiempo para escuchar qué es lo que nosotros, cómo enseñamos la palabra. Y yo le animo que usted siga escuchando, siga oyendo, porque estamos todos creciendo. Amén. Cristo Jesús viene muy, muy pronto y hay un trabajo que hacer. Amén. Bueno, antes de despedirnos quiero hacer una oración por las personas que han estado hoy, por las personas que están aquí también, están aquí por primera vez. Estamos hablando del Evangelio. Nuestra común salvación, dice Judas. Pablo dice nuestra común fe. En la fe para salvación, la fe para nacer de nuevo. Como estaba mencionando, hay unos que dicen que si tú te bautizas en agua, ya eres salvo. Y luego también, automáticamente, si te bautizas en esa iglesia, eres salvo y ya eres miembro. Ya eres miembro de esa iglesia, pero ya fuiste salvo. Porque si no eres bautizado en agua, no eres salvo. Y enseñan eso, porque Jesús dijo, todo aquel que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Tristemente, por falta de enseñanza, no se enseña bien claro la diferencia entre las tres diferentes bautismos que la Biblia menciona. Y ahorita no voy a tomar el tiempo para enseñar de los tres diferentes bautismos. El bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué es bautismo? Bautismo es sumersión. Bautismo significa tomar algo y ponerlo dentro de un objeto, dentro de algo. El bautismo en agua solamente es un tipo, es una alegoría, es un ejemplo físico de lo que ya sucedió espiritualmente. Y el que bautiza en el cuerpo de Cristo, o el que bautiza en la iglesia en el Espíritu, es el Espíritu Santo, el que bautiza. Y toma tu espíritu humano. Si tú te arrepientes, te das cuenta que tú eres un pecador y que Cristo Jesús es el único que puede salvarte, porque Él es el único que murió en la cruz. Él es el único que pudo ser nuestro sustituto, porque Él era 100% Dios y era 100% humano. Él es el mediador, no hay otros mediadores, dice Pablo en Timoteo, capítulo 2.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay un mediador. Pero Satanás ha enseñado a todo el mundo entero que hay muchos mediadores. Hay muchas maneras como el hombre puede ir al cielo. La Biblia no enseña eso. Hay un solo camino. Y ese camino es un hombre, Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios nos enseña que Él es y fue el Hijo de Dios. Tomó el pecado de todo el mundo entero, mis pecados, tus pecados, en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios el Padre mismo tuvo que tomar su espíritu y su alma, porque se salieron de su cuerpo y ahora estaban en las manos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dio su último respiro. En ese momento Dios tomó su espíritu y su alma y de acuerdo a la palabra de Dios lo entregó al infierno por 3 días y 3 noches para pagar el pecado tuyo y el pecado mío. Y cuando el juez soberano de todo el universo vio que el pecado tuyo, el pecado mío y de todos ser humanos, desde Adán hasta el presente y futuro, cuando Dios vio que la deuda por causa del pecado que era muerte ya había sido satisfecha, Dios mismo, el juez soberano, dijo, ya pueden recibir cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier joven, cualquier niño que acepta a mi Hijo como Señor y Salvador de sus vidas. Le daré por crédito todo lo que mi Hijo sufrió, como si ellos mismos hubieran ido al infierno, porque Él fue al infierno por nosotros. Él fue al infierno por ti. Él fue al infierno por mí. Fue al infierno por cada uno de nosotros que está aquí. Ese es el amor grande de Dios. Y lo único que tú necesitas hacer es lo que dice Pablo en Romanos 10, 9 y 10, donde dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón, ese es tu espíritu, no el alma, con tu espíritu. Si en tu corazón, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, se confiesa para salvación. Ahí es donde estás, y los que están aquí también. Si tú no habías hecho a Jesús el Señor, Salvador de tu vida, puedes en estos momentos acompañar, y todos oren audiblemente para los que están en estos momentos viendo en vivo este programa, esta transmisión, también puedan abrir sus corazones y marcarlo que este día ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo los ha bautizado en el Espíritu de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que ahora es la iglesia. Es lo que Pablo dijo, por un solo Espíritu todos hemos sido bautizados. Mateo 1 Corintios 12, versículo 12. Esa es la salvación. Somos un solo cuerpo. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Fue sepultado. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te felicito. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, hoy tu nombre ha sido escrito en el libro del Cordero de Dios, conocido también como el libro de la vida. Bueno, hasta la próxima vez, a esta misma hora, en este mismo lugar. También avisa a tus familiares, tus amigos, para que también todos juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Los amo y hasta la próxima vez. Bendecidos. Amén.